Al amanecer, su amiga entró gritando, ¿cómo te atreves a salir con mi marido? Mi esposa se quedó paralizada de pánico. Yo me reí, esperabas que nunca nos enteráramos. Y le di los papeles del divorcio. Empezó a guardar el teléfono en el bolsillo, incluso en la cocina. Esa noche, yo estaba en los fogones, removiendo la marinara, y el aparato vibró contra su cadera como un segundo latido. Miró la pantalla, la apagó con el pulgar y pasó de largo la mesa que yo ya había puesto. Nuestro ritual era sencillo: cena, una película, un sofá hecho para dos. Se rascó el lado del cuello, con la mirada perdida en la nada. La cena está lista, le dije. No tengo hambre. Estoy en una llamada, dijo, aunque el teléfono estaba oscuro y en silencio. Observé la silla vacía frente a la mía y saboreé el tomate, la sal y el primer indicio de distancia. Solíamos bromear sobre el ajo quemado. Ahora comía solo. Ella permaneció en esa llamada hasta que habrían pasado los créditos de lo que fuera que solíamos ver. Más tarde en la cama, se dio la vuelta, con el teléfono escondido bajo la almohada. Si hubiera sabido a dónde se dirigía todo aquello, habría cortado por lo sano en ese mismo instante, pero pensé que podía arreglarlo. Primero probé por la vía suave. Flores un miércoles, una reserva en el restaurante italiano de la Condesa donde el dueño conocía mi pedido. Una sesión de matiné sorpresa el sábado con asientos en la que solíamos llamar la fila buena. Gracias, dijo en la cena, picoteando una ensalada. Es que estoy cansada. ¿Cansada de mí o cansada del trabajo? Pregunté, doblando la servilleta para mantener mis manos ocupadas. No empieces, respondió, con las cejas rectas. Es una fase. En el cine, revisaba el teléfono cada 10 minutos. El resplandor dibujaba un rectángulo de falsa luz diurna bajo su barbilla. Cuando miré de reojo, lo acercó más a ella, con la pantalla hacia abajo. Necesito que estés aquí, susurré. Estoy aquí. Estás aquí como lo estaría un maniquí. Esbozó una sonrisa tensa. ¿Podrías parar? Haces mucho ruido. Para cuando empezaron los créditos, ya me había cansado de suplicar. Esa noche quedamos con amigos para una carne asada en un patio. Nuestro vecino, Delgado, el jubilado con un ahumador que podría alimentar a un equipo de softball. Mi cuate Nacho, del taller, apareció con su esposa y un tazón de esquites con jalapeño. Laura se sirvió limonada y encontró un grupo de gente que no era yo. Delgado me dio un plato. ¿Dónde está tu media naranja? Ahí mismo, con el teléfono en órbita, dije. Nacho me dio un codazo. ¿Todo bien? Pregúntame la semana que viene, le contesté. Cuando por fin conseguí hablar a solas con Laura junto a la parrilla, no levantó la vista de la pantalla. ¿Podemos hablar? Pregunté. ¿Sobre qué? ¿Sobre que vives en modo silencio? Suspiró. Estoy hasta arriba en el trabajo. Un proyecto nuevo. Los números no cuadran. Mi jefe me está presionando. ¿Quieres detalles? Quiero que mi esposa se siente en el sofá a ver una película tonta conmigo. Dio un sorbo y luego me lanzó esa mirada que ponen las mujeres cuando están probando los límites. No todo gira en torno a ti, Marco. Eso me dio de lleno. Dejé el plato. Tienes razón, dije. Así que esto es lo que gira en torno a mí. Se acabó el perseguirte por la casa con un plato de pasta. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que como cuando tengo hambre. Duermo cuando estoy cansado. Si quieres unirte, ya sabes dónde estoy. Cancelo las noches de cita de los jueves hasta que queramos estar en la misma mesa. Esas noches estaré en el gimnasio en su lugar. Su boca se torció. Esa es tu gran jugada. El gimnasio. No es una jugada. Es una regla. Delgado gritó desde el ahumador, el brisket está listo. Ella levantó su vaso y se alejó. Pero vi el pequeño ceño fruncido, como si hubiera metido una moneda de 10 pesos en la máquina y no hubiera funcionado.
Esa noche, lavé los platos solo, guardé su porción intacta en un recipiente y puse la alarma temprano para el gimnasio. La semana siguiente, se apoyó en el silencio como si le pagaran un sueldo. Llegaba tarde a casa, con el pelo húmedo, diciendo cosas como, fecha límite, crisis, y, todos a una. A veces se iba directamente a la cama sin siquiera rozarme al pasar. Otras veces, se aparcaba en el borde del sofá y miraba fijamente su teléfono con el brillo al mínimo, los pulgares moviéndose dentro de ese pequeño mundo privado, atenuando la pantalla en el momento en que yo entraba en la habitación. ¿Día largo?, pregunté una vez, sirviendo café. Enjuagó su taza de viaje con los ojos fijos en los azulejos. ¿Podemos no hacer el resumen? Es agotador. ¿Estás agotada por hablar conmigo 30 segundos? Estoy agotada de hacerlo todo. Entonces, debería dejar de hacer la cena. Dejar de hacer los recados. Dejar de llevar tu coche a cambiar el aceite. Todo. La comisura de su labio se levantó. Enhorabuena. Eres un amo de casa. Sí, dije. Y tú estás ausente. Se encogió de hombros y miró su reloj. Tengo que irme. Vi la puerta cerrarse y sentí que algo importante encajaba en su sitio. Cuando alguien te muestra lo que respeta, créelo. Cogí mi portátil. Fui a la página web del banco y separé lo que antes era nuestro. El alquiler y los servicios públicos mantuvieron sus domiciliaciones automáticas. Todo lo discrecional, dividido. No la estaba dejando sin nada. Estaba cortando el suministro a una máquina de humo. Esa tarde, pasé por su oficina con una caja blanca de cannoli de la pastelería La Nonna, que le gustaba. Pensé que un saludo de 10 minutos podría recordarnos quiénes éramos. El guardia de seguridad me hizo un gesto para que pasara. Me conocía de las fiestas de empresa. Arriba, la planta estaba casi a oscuras, excepto por el brillo de unos pocos monitores. La mujer del escritorio más cercano, de pelo corto y gafas afiladas, levantó la vista. Hola, dije. ¿Laura sigue dándole duro? La mujer parpadeó. Se fue a las 4. Acabas de perdértela. ¿Qué hora es ahora? Revisé mi teléfono. Las 6:20. Señaló los cannoli. ¿Son para ella? Eran, dije, intentando mantener un tono neutro. ¿Quieres uno? Sonrió. Sí. Le di 2. De bajada, le escribí a Laura. ¿Estás cerca? Sí, sigo aquí. El proyecto está que arde. Entendido, tecleé. Nos vemos luego. De camino a casa, dejé que las excusas se barajaran en mi mente. Tráfico, falta de comunicación, políticas de oficina. Todas se desmoronaron en cuanto tocaron el aire. En casa, dejé la caja blanca en la encimera con una nota adhesiva que decía, que aproveche. Luego me preparé un sándwich y me senté a la mesa donde solíamos cenar. Puse mi teléfono boca arriba. No volví a escribirle. Entró pasadas las 11, dejó caer su bolso, se duchó y se deslizó bajo el edredón como una sombra. ¿Dónde estabas?, pregunté. Las preguntas, mañana, dijo contra la almohada. Al amanecer, ya me había cansado de las preguntas. Preparé café, huevos revueltos y no dije nada. Cuando entró en la cocina, bostezando, le puse un plato cerca, pero no frente a mí. Buenos días, dijo, con un tono demasiado alegre. Huele bien. Come si quieres. Tengo una reunión. Masticó con cuidado, como si la comida hubiera cambiado. Quizás lo había hecho. Le di un beso en la mejilla, la acompañé a la puerta y la vi marcharse. Luego conduje hasta una plaza comercial al otro lado de la ciudad y me senté en una silla frente a un hombre que parecía haber estado siguiendo a gente desde que los vipers estaban de moda. Su tarjeta decía Salvador Gutiérrez, y las paredes de su oficina tenían fotos de él en barcos con peces, lo que de alguna manera me hizo confiar más en él. Dime qué estás buscando, dijo Sal. Se lo expuse, teléfono en mano.
Las noches tardías, la oficina que se queda a oscuras a las 6. Los cannoli. Tomó notas sin asentir, lo cual respeté. 3 días, dijo. Quizás menos. Tendrás lo que necesitas. No la sigas a ningún sitio que pueda ponerse feo, le dije. Quiero hechos, no una escena. Entendido. Me fui y conduje directamente al trabajo. El taller olía a aceite y café. Nacho levantó la vista de un trabajo de frenos. Parece que has apostado todas tus fichas al rojo y la ruleta todavía está girando, dijo. He contratado a un tipo, respondí. Silbó. Ya era hora. Mantuve la cabeza gacha durante 3 días. Fui al gimnasio. Me preparé mis propias cenas. No pregunté dónde estaba cuando susurraba la palabra, fecha límite, y desaparecía en la noche. Al tercer día, mi teléfono vibró a mediodía. Número desconocido. Salía la luz del sol detrás del taller. Sí, contesté. Conduce hasta el parque de Chapultepec, por la entrada de los Leones, dijo Sal. Estacionamiento sur. Estoy en una camioneta gris. Me entregó una carpeta de Manila por la ventanilla. Sin florituras, sin discursos. Dentro había fotogramas impresos desde un teléfono. Laura entrando en un bar de vinos a las 6 de la tarde, no a medianoche. Laura en un reservado frente a un hombre con una sudadera azul marino con cremallera hasta el pecho. Laura riendo con la cabeza echada hacia atrás como si el mundo no pesara. Laura y el hombre caminando de la mano hacia un coche. Laura en sus brazos en una calle poco iluminada. Su rostro girado, el de ella inclinado hacia arriba. Una miniatura de vídeo con el triángulo de reproducción. No le di a reproducir. No lo necesitaba. ¿Quieres los nombres? Preguntó Sal. Miré el perfil del tipo y sentí que el pecho se me enfriaba de una manera limpia. No rabia. Claridad. Sí, dije. Me dio 2 nombres. El segundo ya lo conocía, Jimena, la mejor amiga de mi esposa. El hombre era su marido. ¿Estás bien? Me preguntó Sal. Se acabó el estar bien, dije. Envíamelo todo. Esa noche, me senté en la camioneta fuera de mi casa y llamé a un número que Nacho me había dado hacía meses, por si acaso. Una abogada que no malgastaba adjetivos. Licenciada Ortiz, contestó, y fijamos una hora. Me reuní con ella esa misma tarde en una pequeña sala de conferencias que olía a rotulador de pizarra y a café. Puse la carpeta sobre la mesa. La abrió, echó un vistazo, la cerró. ¿Tienes suficiente? Siguientes pasos, dije. Papeleo. Querrás asegurar tus bienes esenciales. No anuncies nada. No le des tiempo a mover dinero o a construir una historia. Entendido. Me deslizó una lista por la mesa. Haz esto discretamente. Cuando estés listo para notificarlo, hazlo con documentos, no con discursos. Fui a casa y cambié el horario, no el tono. Puse una pequeña caja fuerte ignífuga debajo de mi lado del armario y metí dentro lo que importaba. Hice una hoja de cálculo porque así es como funciona mi cerebro. No pretendía quemar el pasado. Pretendía dejar de fingir que el presente era el pasado. Al día siguiente, cuando Laura llegó a casa, dejó una bolsa de papel como una bandera de la paz. He comprado tus alitas favoritas, dijo, con los ojos más suaves de lo que habían estado en semanas. Siento haber estado tan distraída. Es mucho. ¿Por eso has estado en la oficina hasta medianoche? Pregunté, apoyándome en la encimera. Bajó la mirada. La cosa se está calmando. Bien, dije. Come. Yo ya he cenado. Parpadeó y luego sonrió como si hubiera recordado cómo hacerlo. Podría darte un masaje en los hombros luego. Has estado tenso. Ha sido una semana ajetreada. Nos sentamos a la mesa. Habló de cosas del trabajo como si estuviera leyendo un informe a un extraño.
Escuché y dejé que la disculpa flotara entre nosotros. Era leve y tardía, y si no supiera lo que sé, podría haberla tomado como una señal. Le di las gracias por las alitas y cargué el lavavajillas. Cuando me iba al gimnasio, me llamó, ¿vuelves para las 9? Quizás, dije. Estoy trabajando en un cambio de horario para el sábado. Nacho me ha pedido ayuda con unas cuantas camionetas. Nunca estás en casa, dijo, y me giré en la puerta. Tú primero. Se tragó lo que fuera que iba a decir. Está bien. Ten cuidado. Ese fin de semana en el taller, estaba con Nacho junto a una camioneta elevada mientras él apretaba tornillos. ¿Vas a seguirle el juego mucho más tiempo? Preguntó. Ni un minuto más de lo necesario para hacerlo de forma limpia, dije. Bien. ¿Quieres ir a por unas hamburguesas después? Lo dejamos para otro día. Necesito reorganizar la semana. Se acabó el ser una coartada. Esa tarde, Laura me envió una serie de mensajes sobre un brunch el domingo con Jimena y algunas otras esposas. Me quedé mirando el nombre, Jimena. La recordé en nuestra mesa, riendo de tonterías con Laura, trayendo tomates de su huerto, preguntando por el taller. Pensé en lo que tenía en la carpeta. La palabra, catástrofe, no era lo suficientemente grande para describirlo. No puedo ir el domingo, escribí. Nueva regla. No me siento a aguantar cotilleos de grupo mientras tú miras el móvil. Respondió, no son cotilleos. Nos estamos apoyando mutuamente. Genial, contesté. Apoyaos mutuamente sin mí. El domingo estaré en casa de Nacho. Estaba en casa de Nacho, efectivamente, con las manos grasientas cuando Laura llamó y me puso en altavoz. ¿Estás en altavoz?, anunció. Decíamos que te echamos de menos. Hola, chicas, dije, limpiándome las manos en un trapo. Un coro de saludos. La voz de Jimena también estaba allí, clara y alegre. Marco, trabajas demasiado, intervino. O no lo suficiente, añadió Laura con una risa que pretendía herir. Mantuve la voz serena. No soy un accesorio, Laura. Quítame del altavoz. Jimena volvió a reír, pero no sonó bien. Oí a alguien murmurar. Laura quitó el altavoz. ¿Cuál es tu problema?, preguntó en voz baja. Mi problema es que me conviertes en el blanco de tus bromas. Se acabó el actuar. No me metas en tus historias. Usa tu propio nombre. Estás siendo dramático. Estoy siendo claro. Colgué antes de que pudiera darle la vuelta a la tortilla. Nacho me observó, con las cejas levantadas. Vaya, dijo. No has pestañeado. Sienta bien, le dije. Y así era. Algo pequeño, pero limpio. Un límite establecido en terreno ajeno. Esa noche, Laura llegó a casa con una bolsa de filetes y 2 botellas de cerveza. Hagamos una barbacoa, dijo, lo que solía ser mi idioma. Sin teléfonos, solo nosotros. Claro, respondí, porque la parrilla era mi territorio y quería ver su jugada. Comimos en el patio. Me observó más tiempo de lo habitual, con la mano rodeando su botella. Sabes que te quiero, dijo. Sé que te encanta tener opciones, respondí. Dejó la botella. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no te estoy persiguiendo, dije. Si quieres esta casa y esta vida, compórtate como tal. Lo estoy intentando. Entonces deja de desaparecer. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué te haría sentir mejor? La verdad. ¿Sobre qué? Sobre dónde estabas el martes a las 6. Se quedó mirando. No tienes derecho a interrogarme. Tienes razón, dije, levantándome. No lo tengo. Tengo derecho a adaptarme. Estaré fuera la mayoría de las noches esta semana. No me esperes despierto. Marco recogí los platos y di por terminada la escena. Cuando vino a la cama más tarde, apretó su pierna contra la mía,
deslizó su mano por mi pecho. Era una jugada que conocía. Me besó el hombro, lentamente. Esta noche no, le dije, con la voz firme. No vamos a tapar esto, sea lo que sea, con un parche. Exhaló y se dio la vuelta. La regla se mantuvo. El miércoles, Sal me envió un clip corto y 3 fotogramas que no abrí. Ya tenía más que suficiente. El jueves, me senté de nuevo frente a la licenciada Ortiz, firmé donde me indicó y dejé el sobre en mi camioneta como dinamita sin encender. El viernes, después de comer, hice una cosa más. Escribí 7 palabras a un número que Jimena le había dado a Laura para los planes del fin de semana. ¿Deberías ver algo? Sin comentarios. Adjunté un pequeño conjunto de hechos. No todo. Lo suficiente. Puse el teléfono boca abajo. Me limpié las manos. 5 minutos después, Jimena no había respondido. 10 minutos. Nada. Una parte de mí quería que respondiera con un «gracias» o un «¿cómo pudieron?». Otra parte recordó que no era mi trabajo escribir el guión del duelo de nadie. Me guardé el teléfono en el bolsillo y volví al taller. La noche en nuestra casa fue silenciosa. Laura llegó a casa con la misma excusa de siempre y se movió como una persona que sigue una rutina. Me preparé mi propia cena y vi un partido con el volumen bajo. Antes de acostarme, deslicé la carpeta y el sobre la mesa de la cocina. Sin discursos, solo papel. Con las primeras luces, la puerta de nuestra casa se abrió de golpe con tal fuerza que chocó contra el tope. Jimena estaba en el umbral, en sandalias y con una sudadera con capucha, el pelo recogido, los ojos destrozados. ¿Cómo has podido?, gritó, pasando a mi lado sin verme. ¿Cómo has podido, Laura? Laura salió del dormitorio en camiseta, paralizada como si su madre la hubiera pillado robando en una tienda. Jimena, ¿qué? Jimena espetó, no hables. ¿Dónde estabas el martes y el jueves pasado y la semana anterior? No mientas. No me digas que era trabajo. Laura abrió la boca y la cerró. Su rostro adquirió un color que nunca le había visto. No pude evitarlo. La risa salió, corta y seca. ¿De verdad pensabais que nunca íbamos a cruzar información? Pregunté, y las palabras sabían a acero. ¿Pensabas que esto era un, para siempre, ingenioso? No, dijo Laura, con las palmas hacia arriba como si pudiera devolver el aire a su caja. Esto no es lo que crees. Caminé hacia la mesa, cogí la carpeta y el sobre y los puse delante de ella. Echa un vistazo, dije. Jimena no esperó. Abrió la carpeta de un tirón y se quedó mirando como si hubiera tocado una sartén al rojo vivo. Miró una foto demasiado tiempo, luego la siguiente, luego a mí. Ese es mi coche, susurró. Laura intentó coger los papeles. Jimena le apartó la mano de un manotazo. No, dijo Jimena. No toques eso. Finalmente, Laura bajó la vista. Las páginas no le ofrecían nada que pudiera manipular. Un fotograma de vídeo era todo codos y caras y la luz de un aparcamiento. Era suficiente. Cerró la carpeta lentamente, como una anciana, y puso la mano sobre ella como si pesara 100 kilos. Esto es, puedo explicarlo, intentó. No, le dije. No puedes. Era infeliz, dijo, eligiendo un camino como una persona en un laberinto. Podrías haberlo dicho. Elegiste esto. Jimena negó con la cabeza con tanta fuerza que la coleta le golpeó el cuello. Rompiste mi casa para poder jugar a tener 22 años, dijo. Espero que el alquiler valiera la pena. Los ojos de Laura iban de uno a otro. Jimena, por favor, así no. No hay una buena forma de, así, respondió Jimena. Se sentó en nuestro sofá, se cubrió la cara con las manos y emitió un sonido que me hizo querer ponerle una manta encima. Me senté a su lado. No le toqué el hombro. Simplemente me senté. Es mejor saberlo ahora, le dije. Mejor que el año que viene.
Mejor que dentro de 10 años, asintió, con el rostro oculto. Lo sé, dijo entre las palmas de sus manos. Laura intentó acercarse a mí. ¿Podemos? No, dije. Haz una maleta. Esta es mi casa, dijo, con la primera chispa en su voz en toda la mañana. Era nuestra casa, corregí. Luego la convertiste en un vestíbulo donde entras y sales. Coge tus cosas esenciales. Acordarás una hora para el resto. No me interesa una escena. Me interesa no vivir con alguien que me trata como una batería de respaldo. Miró hacia el pasillo. No puedes hacer esto sin, puedo. Y lo hice, repliqué, golpeando el sobre. Encontrarás las formalidades ahí dentro. Léelo más tarde. Ahora mismo, ve a coger lo que necesites. Me miró fijamente, calculando ángulos que ya no existían, y luego caminó hacia el dormitorio y empezó a abrir cajones. Me quedé junto a la encimera de la cocina bebiendo agua. Jimena se sentó muy quieta, luego sacó su teléfono, escribió, borró, volvió a escribir. No le pregunté a quién escribía. Laura salió con una bolsa de lona y un bolso de mano. Se detuvo en el pasillo como si hubiera un discurso que pudiera dar para rebobinar la cinta. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Lo siento, dijo finalmente. Creo que sientes que te hayan pillado, respondí. Eso es todo lo que tenemos. No tienes que ser cruel, dijo. Levanté una ceja. Esto es ser decente. Si quieres crueldad, podría haber hecho esto delante de tus padres o en tu oficina. No soy ese hombre. Tragó saliva y asintió hacia Jimena. Te llamaré, dijo. No lo harás, respondió Jimena sin levantar la vista. Nunca más lo harás. Laura abrió la puerta, miró hacia atrás una vez y se fue. El clic sonó como un martillazo y un alivio. Jimena exhaló. No puedo ir a casa, dijo en voz baja. Puedes sentarte aquí, le dije. O puedo llevarte a donde sea. Negó con la cabeza, buscando algo en el suelo con la mirada. Llamaré a mi hermana, dijo. Está en Coapa. A 20 minutos. Haré café, ofrecí. Nos sentamos a la mesa donde antes vivieron 1000 cenas. Sostuvo la taza caliente y se quedó mirando el vapor. ¿Por qué lo enviaste? Preguntó finalmente, sin enfado. Con curiosidad. Porque sé lo que es que te cuenten una historia que no es verdad, respondí. No quería ser parte de eso para ti. Asintió. El silencio se instaló. No hostil, simplemente cansado. Cuando el coche de su hermana llegó, Jimena se levantó, dudó y me puso una mano en el antebrazo. Gracias, dijo, por no convertirlo en un circo. Camina recto y sigue respirando, le dije. Ese es el trabajo para la próxima semana. Después de que se fuera, limpié la cocina como una persona que cierra una tienda para siempre. Quité las sábanas de la cama y las metí en la lavadora porque los comienzos limpios importan. Luego le escribí a la licenciada Ortiz. ¿Hecho? Respondió, entendido. Cambié la contraseña de la puerta principal. El día se sintió más pequeño y mejor de lo que esperaba. Mi teléfono se iluminó toda la tarde con números que no conocía y números que sí. Dejé que la mayoría fueran al buzón de voz. Nacho finalmente envió, ¿estás bien? Respondí, mejor. Escribió, ¿hamburguesas esta noche? Dije, sí. En el restaurante, me deslizó una cesta de patatas fritas y no intentó hacer un brindis. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora lo mantengo simple, dije. ¿Trabajo? Duermo. Veo a la gente que quiere verme. Dejo que el resto se caiga de la mesa. Asintió. ¿Te mudas? Ella se muda. Los papeles están firmados. Programaremos la recogida de sus cosas. No voy a alargar esto. Delgado llamó al día siguiente para preguntar si quería que me prestara su hidrolimpiadora. Dije, claro,
Porque el patio trasero la necesitaba y porque el trabajo manual evita que tu cabeza se coma a sí misma. El lunes, Laura me envió un párrafo sobre logística, ropa, libros, una planta en el alféizar. Le envié una lista de horas en las que yo no estaría y el conserje podría dejarla entrar. Sin nombres, sin opiniones, solo franjas horarias. Intentó una vez algo más. ¿Podemos hablar?, escribió. Ya lo hicimos, respondí. Si necesitas algo del apartamento, usa el horario. Eres frío, me devolvió. No, escribí. Estoy resuelto. No la bloqueé. No llevé un marcador. Veía deportes por la noche en un sofá que de repente se sentía más ancho. El silencio ya no era un castigo. Era espacio. La gente siempre asume que el Big Bang es la parte más difícil. No lo es. Los días posteriores son donde aparecen las bifurcaciones. ¿Aceptas llamadas que no necesitas? ¿Asistes a reuniones que solo existen para remover el dolor? Yo no lo hice. Cambié mi costumbre de los sábados y fui a Valle de Bravo con Nacho en su lugar. Cuando mi jefe me ofreció un proyecto al otro lado de la ciudad que significaba mejor paga y un horario más limpio, dije que sí. Cuando Jimena me escribió una semana después para preguntar si podía recomendarle un buen cerrajero, le envié un número y le dije que eran honestos. Nos volvimos a ver por accidente en la entrada de la casa de Delgado. Ella estaba dejando un pastel porque así es ella. Yo devolví a la hidrolimpiadora. Pareces más estable, dijo, de pie con las manos en los bolsillos de su sudadera. Dormir ayuda, respondí. Ah, sí. Preguntó, y había una sonrisa cansada debajo. Hablamos de cosas normales durante 10 minutos, neumáticos, el tiempo, el perro caótico de su hermana. Cuando se fue, dijo, si alguna vez quieres tomar un café y no hablar de ello, podríamos hacerlo. ¿Un café donde hablemos de neumáticos y del tiempo?, pregunté. Ese es el sueño, dijo. Lo hicimos una semana después en una fonda donde la mesera le dice a todo el mundo, joven. No intercambiamos historias de guerra. Hablamos de cómo es un día reconstruido. Pasos pequeños, reglas claras. Llevaba un anillo diferente. No pregunté. Salimos al aparcamiento con el plan de quizás repetirlo, y nada pesado pendía entre nosotros. Era humano. Era suficiente. Laura se mudó a un apartamento en el otro extremo de la ciudad. Me enteré por un conocido que odiaba el trayecto y al vecino de arriba con sus botas madrugadoras. Envió 2 mensajes más sobre cosas que no encontraba. Respondí a ambos con horarios y una foto de una caja de cartón etiquetada como cocina. Ese fue nuestro último intercambio. El taller siguió adelante. Nacho y yo conseguimos un contrato con una flota que pagaba mejor que cualquier cosa que hubiéramos tenido en años. Compré una camioneta que había estado marcando en las páginas de los concesionarios pero que nunca me había decidido a comprar porque estaba ahorrando para vacaciones que se convertían en emergencias de trabajo. Ahora las llaves se sentían ganadas. Firmé los papeles de un pequeño apartamento más cerca de Valle de Bravo, de una sola planta, limpio, con un porche donde un hombre puede sentarse sin mirar por encima del hombro. Una tarde, entré con comida para llevar y la puse en la encimera de mi nueva cocina. El lugar estaba en silencio y no estaba vacío. Puse 2 platos porque me había acostumbrado a tener a alguien de visita a veces. Nacho después de un día largo, o mi primo con sus 2 hijos, o Jimena de vez en cuando necesitaba sentarse en algún lugar que no estuviera lleno de recuerdos. Llamó a la puerta esa noche y levantó una bolsa de ensalada como una ofrenda de paz. Sin discursos, le dije con una pequeña sonrisa. Solo traje picatostes, respondió. Comimos. Hablamos de neumáticos otra vez porque es seguro y porque el mundo sigue girando incluso cuando la gente lo destroza todo. Cuando se fue, se quedó en la puerta y miró el porche. Esto te sienta bien, dijo. Sí que me sienta bien, dije, más de lo que sabía. Asintió una vez. Bien. Un mes después, Delgado hizo otra carne asada. Agitó sus pinzas cuando me vio. Sobreviviste, dijo.
Resulta que no era una cuestión de vida o muerte, respondí. Solo una cuestión de respeto. Me apuntó con las pinzas como un general. Esa es la única cuestión, dijo. La gente hacía preguntas educadas. Di respuestas educadas. Nadie tuvo un espectáculo. Ese era el tema. Mi vida se hizo más pequeña donde lo necesitaba y más grande donde importaba. El trabajo era estable. El lago estaba más cerca. El sofá era cómodo como lo es un buen par de botas. No las notas hasta que necesitas caminar. A veces pensaba en la primera noche con la marinara y el teléfono que no paraba de vibrar. Solía ser el hombre que se quedaba ahí pidiendo una mirada, una palabra, una promesa. Ya no soy ese hombre. No persigo a nadie. Hago la cena. ¿Invito? Si alguien quiere el asiento de enfrente, se sienta. Si no, como mientras está caliente. Me encontré con Laura una vez en un supermercado cerca de mi antiguo barrio. Estaba en la sección de frutas y verduras mirando los aguacates como si pudieran dar respuestas. Ambos nos detuvimos. Hizo un pequeño saludo con la mano. Asentí. No nos acercamos. No había nada que recuperar. El respeto no vuelve porque hagas un discurso en el pasillo 3. En la caja, el cajero me preguntó si quería bolsa de papel o de plástico. ¿De papel?, dije. ¿Siempre? Afuera, el aire se sentía como un nuevo clima que se avecinaba. Cargué las bolsas en la camioneta y pensé en cómo el silencio solía sonar a castigo. Ahora sonaba a dignidad. La gente te dirá que defenderte es ruidoso. Se equivocan. Es tranquilo. Es una mano sobre la mesa y una frase con un punto final. De vuelta a casa, guardé la compra en una cocina que pagué yo, con un calendario que no incluía fingir. Me senté en el porche con un vaso de agua y observé cómo cambiaba la luz. Mi teléfono vibró una vez. Una foto de Nacho de un pez que juró haber pescado sin la ayuda de Delgado. Un mensaje de Jimena: traje el perro de mi hermana al lago. Odia a los patos. Le devolví un emoji de perro y un pulgar hacia arriba porque eso era todo lo que se necesitaba. El final no fueron fuegos artificiales. Fue una puerta cerrándose y una cerradura cambiando y una vida que seguía avanzando sobre raíles que yo mismo coloqué. Ella perdió la comodidad que pensó que siempre estaría ahí. Yo perdí el peso que pensé que tenía que cargar. Ambos obtuvimos lo que elegimos. Cuando cuento esta historia, la gente pregunta qué frase fue la definitiva para mí. No fue la gota que colmó el vaso. Fue la primera mentira que me sorprendí a mí mismo intentando creer por ella. Fue entonces cuando establecí la regla. No más fingir. Esa regla construyó el resto. Hizo la llamada al hombre de la plaza comercial. Puso el sobre en la mesa. Hizo que el silencio en esta casa fuera algo en lo que te adentras en lugar de algo de lo que te alejas. No gané. No era un juego. Simplemente dejé de jugar. Y cuando salí del campo, me llevé mi nombre conmigo. Eso es lo único que tienes que proteger. Todo lo demás puedes reconstruirlo: tu porche, tus viernes por la noche, tu asiento en la mesa.